Hola, mi nombre es Ariana Rauda y les voy a presentar mi tema de investigación, el riesgo de los estudiantes del EMBA de padecer diabetes tipo 2. El objetivo general es investigar el riesgo que tienen los estudiantes del EMBA de padecer diabetes tipo 2. Hay cuatro objetivos específicos. Uno, sintetizar los factores de riesgo de la diabetes que poseen los alumnos del EMBA. 2, identificar los síntomas de diabetes que sufren los estudiantes del EMBA. 3, analizar la predisposición para la diabetes que poseen los estudiantes del EMBA. Y 4, conocer las medidas que toman los alumnos del EMBA para mantenerse saludables y prevenir la diabetes. Este trabajo investiga el riesgo de los estudiantes de padecer diabetes, la predisposición, factores de riesgo y síntomas que poseen, y las medidas tomadas para prevenirla. Con este proyecto nos beneficiaríamos todos los miembros de la comunidad estudiantil de EMBA. Para este trabajo se realizaron ciertas hipótesis. El factor de riesgo que más tendrán los estudiantes del EMBA será una mala alimentación. En su mayoría los alumnos del EMBA no poseerán síntomas de diabetes. Un cuarto de la muestra poseerá predisposición a la diabetes y la mayoría de los estudiantes no toman medidas para prevenir la diabetes. En esta charla se explicará que el factor presentado por más personas está relacionado con sus preferencias alimentarias, es decir, dulces y harinas. Todos los porcentajes de los síntomas representan una minoría del colegio, no obstante, puede ser razón de preocupación si algún estudiante presentara todos estos síntomas juntos. 3/5 de la muestra, 60%, posee familiares cercanos con diabetes, lo que les otorga una predisposición a la diabetes. Dentro de este porcentaje, 27,78% tiene todavía más probabilidades debido a que su familiar enfermo es su padre. La mayoría de ellos, 90%, demuestran preocupación por la diabetes. Contrariamente a esta preocupación evidenciada, únicamente 33,33% de la muestra se realiza exámenes anuales para saber si tienen diabetes, y una tercera parte de la muestra está desinformada respecto a la presencia de diabetes en su familia. A continuación se presentará la discusión de datos basada en las encuestas repartidas en el colegio. Factores de riesgo de la diabetes que poseen los alumnos del EMBA. A pesar de que no existen estudiantes que no practiquen deportes en la muestra, un 23% de los estudiantes del EMBA practica ejercicio menos de 3 veces a la semana, por lo que podría convertirse en un factor de riesgo el no practicar suficiente ejercicio. Sin embargo, esas veces podrían ser extensas, por lo que podrían cumplir con la cantidad de tiempo necesario, que es 2 horas y media, en una semana y reducir sus factores de riesgo. En la pantalla se muestra el gráfico correspondiente a esa pregunta. Es importante que los estudiantes del EMBA sean conscientes de si poseen ovarios poliquísticos. Esta fue una pregunta que se les hizo por medio de las encuestas. Sin embargo, resulta preocupante que 54,55% de las mujeres de la muestra no supieran si poseían esta condición. Los factores de riesgo de la diabetes son personas con sobrepeso, las personas sedentarias, quienes tienen familiares cercanos con diabetes, mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional, hipertensos o con alteraciones del colesterol, mujeres diagnosticadas de ovario poliquístico, personas con alteraciones de glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa en una determinación anterior, o aquellos con otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina o con antecedentes de enfermedad cardiovascular. La mayoría de estudiantes alegan casi siempre tener buena nutrición. Es importante que sigan con alimentación saludable porque, aunque la obesidad no asegura el tener diabetes, es un factor de riesgo. Cuando se les preguntó a los estudiantes cómo era su alimentación, un 23% contestó que comía sanamente siempre, un 67% contestó que casi siempre y un 10% contestó que casi nunca. Síntomas de diabetes que sufren los estudiantes de EMBA. Ese 30% que ha notado moretones que tarda mucho en sanarse, 20% que asegura tener más sed del usual, 13,33% que siente mayor debilidad en el cuerpo cuando se acerca la hora de comer, 43,33% que está más cansado del usual y 6,67% que ha experimentado una pérdida de peso sin razón aparente, podría estar experimentando estos síntomas por otras razones. Sin embargo, si alguno de los encuestados cumple con todos los síntomas, debe ir a realizarse una prueba de diabetes para tomar medidas si está enfermo. Predisposición para la diabetes que poseen los estudiantes del EMBA. Los hábitos familiares son importantes ya que pueden resultar de gran influencia para los propios. El 20% de la muestra que no considera que su familia lo incentive a un estilo de vida saludable podría ser fácilmente influenciado por los malos hábitos familiares. Un 60% de la muestra tiene familiares cercanos con diabetes, lo que les otorga una predisposición a la diabetes. De estos estudiantes, un 27,78% quien está enfermo es su papá y un 72,22% es su abuelo o abuela. Ningún alumno en la muestra tiene a ambos de sus progenitores enfermos. Medidas que toman los alumnos del EMBA para mantenerse saludables y prevenir la diabetes. El 60% de la muestra no se realiza ninguna clase de exámenes clínicos para saber si tienen diabetes. Deberían realizárselos para tener constancia de la salud y prevenir o retardar la diabetes.
Es importante medirse la presión cada cierto tiempo. Aunque los jóvenes no tenemos presión tan constante, debemos iniciar con estos hábitos y puede ser necesario estar chequeando nuestra salud, en especial ante el aumento de diabetes tipo 2 en los adolescentes. El 37% de la muestra que no se ha informado de la presencia de diabetes en su familia debe averiguarlo para entender mejor sus factores de riesgo. Siempre es bueno estar informado. Es positivo que el 90% de la muestra se muestre de acuerdo con la necesidad de tomar medidas para prevenir la diabetes. Esto puede permitirles detectarla antes de que se desarrolle del todo. En conclusión, el factor presentado por más personas está relacionado con sus preferencias alimentarias debido a que prefieren los dulces y las harinas. Todos los porcentajes de los síntomas representan una minoría del colegio. No obstante, puede ser razón de preocupación si algún estudiante presentara todos estos síntomas juntos. 3/5 de muestra, 60%, posee familiares cercanos con diabetes, lo que les otorga una predisposición a la diabetes. Dentro de este porcentaje, 27,78% tiene todavía más probabilidades debido a que su familiar enfermo es su padre. La mayoría de ellos, 90%, demuestran preocupación por la diabetes. Contrariamente a esta preocupación evidenciada, únicamente 33,33% de la muestra se realiza exámenes anuales para saber si tienen diabetes y una tercera parte de la muestra está desinformada respecto a la presencia de diabetes en su familia. Gracias por su atención.